Si estás viendo este video, seguramente ya estés familiarizado con el concepto de distancia focal y cómo afecta esta al ángulo de visión que vamos a tener en nuestras cámaras. Seguro ya sabes que si yo me pongo a 1,5 metros de la cámara con un 50 milímetros, voy a tener este ángulo de visión. Pero que si pongo un lente más angular, es decir, una distancia focal menor, como por ejemplo 1,5 milímetros, voy a tener un ángulo de visión mucho más abierto. Y que si pongo un lente más teleobjetivo, es decir, un lente con una distancia focal mayor, como un 70 milímetros, pues vamos a tener un ángulo de visión mucho más cerrado. Seguramente sepas que entre más grande sea el numerito de la distancia focal de tu lente, menor ángulo de visión vas a tener. Y entre más pequeño sea este número, pues mayor va a ser el ángulo de visión. Pero entonces, ¿por qué a veces cuando ponemos un 50 milímetros en nuestras cámaras no se ve así, sino tal vez, por ejemplo, así? Pues mira, esto básicamente porque lo que nos indica la distancia focal de un lente es justamente qué imagen está proyectando ese lente al interior de la cámara. Por eso la imagen que proyecta un 50 milímetros con la cámara de 1,5 metros de nuestro personaje siempre va a ser esta. Sin embargo, la parte de esa imagen que tome la cámara pues ya es otra cosa muy distinta. Dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeño sea el sensor de tu cámara, pues justamente ese sensor va a aprovechar más o menos de esa imagen que el lente está proyectando. Para que lo entiendas súper fácil, veamos un ejemplo. Miren, como les dije, esta es la imagen que proyecta un 50 milímetros a 1,5 metros de nuestro sujeto. Si yo estoy utilizando una cámara con un tamaño de sensor full frame, esta va a ser la zona de la imagen que va a tomar, y por lo tanto la imagen resultante sería esta. Sin embargo, si el tamaño de mi sensor es, por ejemplo, APS-C, pues ya el sensor va a tomar esta zona de la imagen, y por lo tanto la imagen resultante va a ser esta. Y si mi cámara, pues por ejemplo, tiene un sensor 1000 tercios, pues la zona de la imagen que va a tomar es esta, y por lo tanto la imagen resultante sería algo como esta. Es por eso que un mismo lente se puede ver distinto en una cámara o en otra. Miren las tres diferentes imágenes que podemos obtener con un 50 milímetros sin haber movido la cámara para nada. Entre más pequeño es el tamaño del sensor, parece que hubiéramos usado un lente más largo, pero no, todas están hechas con un 50 milímetros. De aquí es justamente donde proviene el concepto del factor de recorte. Generalizando mucho, podemos decir que las cámaras con sensor full frame no tienen factor de recorte, es decir, su factor de recorte es 1. Eso quiere decir que si ponemos, pues, por ejemplo, un 100 milímetros en una cámara full frame, se va a estar viendo como un 100 milímetros. Las cámaras APS-C podemos generalizar que tienen un factor de recorte de 1.5. Eso quiere decir que si ponemos un 100 milímetros, pues ese 100 milímetros se va a estar viendo como un 150 milímetros, ¿cierto? Y podemos generalizar que las cámaras de sensor 4 tercios tienen un factor de recorte de 2. Esto quiere decir que si ponemos un 100 milímetros en una cámara con ese sensor, pues ese 100 milímetros se va a ver como un 200 milímetros. Y si el sensor de tu cámara es más pequeño, pues el factor de recorte que va a tener es aún mayor, ¿cierto? Entre más pequeño sea el sensor que estemos utilizando, mayor va a ser el factor de recorte, y entre más grande sea el sensor que estemos utilizando, pues menor va a ser el factor de recorte. Por ejemplo, el sensor de la cámara de mi celular, ¿cierto? El sensor del lente principal de mi celular dice que es un 26 milímetros, pero realmente ahí ya está haciendo la conversión a la equivalencia, cuánto equivale realmente el lente que tiene puesto en un sensor tan pequeño. Viene solamente una comparativa entre el tamaño de un sensor full frame y el tamaño del sensor de mi iPhone. El sensor de mi celular es absurdamente pequeño comparado con el sensor full frame. Y algo interesante es que si revisamos la foto que acabo de tomar a mi celular con el lente que en teoría es de 26 milímetros, pero la revisamos en el computador donde podemos ver la distancia focal real, pero vamos a dar cuenta que realmente fue tomada con un lente de 4.2 milímetros. Esto es para que vean el factor de recorte tan grande que tiene un sensor tan pequeño como el de mi celular. Y si nosotros dividimos ese 26 milímetros, que era el ángulo de visión real que estábamos teniendo, ¿cierto? Por el 4.2, que era la distancia focal real del lente que tiene mi celular, pues nos va a dar un número muy grande, nos va a dar un número mayor de 6, ¿cierto? Eso quiere decir que el factor de recorte de mi cámara es superior a 6, es un factor de recorte súper grande. Esto es debido, claro, a que el tamaño del sensor de mi celular es súper pequeño. Ahora, con respecto a esto, algo muy importante de tener en cuenta, que veo que a muchas personas les causa confusión, ¿cierto? Y es cómo se comporta el factor de recorte cuando utilizamos lentes que no están diseñados para cámaras full frame, sino lentes que están diseñados para cámaras con sensores más pequeños. Muchas personas que entienden qué es el factor de recorte, saben que, por ejemplo, si le ponen un 50 milímetros a una cámara de 1000 tercios, pues ese 50 milímetros se va a ver como un 100 milímetros realmente, ¿cierto? Pero creen erróneamente que al utilizar un lente diseñado para 1000 tercios, pues este lente ya viene con la equivalencia calculada, ¿cierto? Y por lo tanto el factor de recorte no aplica. Creen que ese 50 milímetros de 1000 tercios sí se va a ver como un 50 milímetros en una cámara 1000 tercios. Y esto es completamente equivocado. El cálculo del factor de recorte lo vamos a tener que aplicar siempre. Es decir, un lente de 50 milímetros, no importa si está diseñado para full frame, APS-C o para 1000 tercios, siempre va a dar la imagen que da un 50 milímetros, ¿cierto? Es decir, lo que va a cambiar es que ese lente va a proyectar una imagen en una zona más pequeña o más grande en función de para qué sensor está pensado. Es decir, si esta es la imagen que proyecta un 50 milímetros para full frame, esta es la imagen que va a proyectar un 50 milímetros para 1000 tercios. El círculo de proyección es más pequeño, pero la imagen como tal no cambia de dimensiones, por lo que no importa para qué sensor esté pensado tu lente, siempre vas a tener que aplicar el factor de recorte que tenga tu cámara a la distancia focal de ese lente. En lo que afecta a tener un lente diseñado para un sensor u otro, es que, por ejemplo, si le pones un lente diseñado para APS-C a una full frame,
pues te va a dar viñeta, ya que el círculo de proyección va a ser más pequeño que el del área del sensor. Lo ideal será claramente siempre usar lentes que cubran al menos el tamaño del sensor de tu cámara. Y bueno, otra cosa que tienes que tener en cuenta con respecto al factor de recorte es que evidentemente hay cámaras que hacen recorte dentro de su propio sensor en función de los ajustes que tú elijas. Por ejemplo, la Blackmagic ZK Full Frame de la que hablamos hace un momento. Esta cámara tiene evidentemente un sensor full frame, por lo cual no tiene un factor de corte, su factor de corte es 1, ¿cierto? Pero si tú te quieres ir a 120 cuadros por segundo, vas a tener que aplicar un recorte del sensor súper grande, un recorte de 3.3, lo que hace que pase de tener un sensor grande de 36 por 24 milímetros a comportarse como si tuviera un sensor pequeñito de 11.43 por 6.43 milímetros, lo que realmente es súper pequeño. Esa cámara para grabar 120 cuadros por segundo queda comportándose como si tuviera un sensor solo un poco más grande que el de un iPhone, aún habiendo partido de un tamaño muy grande como es el sensor full frame. A grandes rasgos yo creo que ya te vas haciendo una idea de qué es el factor de recorte, ¿cierto? Creo que la forma en la que hemos hablado es la forma más sencilla de explicarlo. Sin embargo, me parece importante profundizar aún más en ese tema para que tú entiendas perfectamente qué es el factor de recorte y cómo calcular el factor de recorte exacto que tiene tu cámara. Porque la verdad es que los fabricantes utilizan estas nomenclaturas de tamaño de sensor, ¿cierto? El tamaño de sensor full frame, APS-C, 1/4 tercios, Super 35, sensor de 1 pulgada, ¿cierto? Esas denominaciones, esas nomenclaturas, las utilizan como una generalización. Pero vamos a irnos dando cuenta que existen tamaños de sensor, por ejemplo, dos sensores APS-C que en teoría deberían ser del mismo tamaño, que no son del mismo tamaño y por tanto no tienen el mismo factor de recorte. Un ejemplo de esto es el tamaño del sensor de las cámaras APS-C de Canon, ¿cierto? El APS-C de Canon es un poquito más chiquito que el APS-C de la gran mayoría de marcas, ¿cierto? Por eso no tiene un factor de recorte de 1.5, sino un factor de recorte de 1.6. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, le pones un 100 milímetros a una cámara con sensor APS-C de Canon, pues ese 100 milímetros no se va a ver como un 150 milímetros, como en la gran mayoría de cámaras APS-C, sino que se va a ver como un 160 milímetros. Otro ejemplo de esto lo podemos encontrar con las cámaras de la marca Red, ¿cierto? La Red Gemini y la Red Komodo, por ejemplo, pues dice que tienen un sensor sub-75, ¿no? Por lo tanto, uno podría pensar que tienen el mismo tamaño de sensor y por lo tanto el mismo factor de recorte. Sin embargo, esto no es así. La Red Gemini tiene un sensor un poco más grande que el de la Red Komodo, ¿sí? La Red Gemini tiene un sensor con un factor de recorte de 1.2, es decir, está más cerca de un full frame que una APS-C, por ejemplo, mientras que el de la Red Komodo tiene un factor de corte de 1.4, sí está mucho más cerca de lo que es una APS-C que un full frame, a pesar de que ambas cámaras las denominen como un Super 35. Incluso pueden haber cámaras que se denominen como full frame, pero que realmente tengan un sensor un poquito más chiquito o un poquito más grande de lo que es el tamaño estándar de un sensor full frame, ¿cierto? Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, la Alexa LF, ¿cierto? Que es una cámara de cine que, bueno, se denomina como full frame, pero realmente tiene un sensor un poquito más grande que un full frame estándar y por eso tiene un factor de recorte de 0.9. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros para calcular el factor de recorte exacto que tiene nuestra cámara? Miren, todo esto parte del tamaño estándar de un sensor full frame, que es de 36 por 24 milímetros. Este es el tamaño que nos da un factor de recorte 1, es decir, que no tiene factor de recorte. Este sensor tiene una diagonal de 43.28 milímetros. Esto de la diagonal lo podemos calcular simplemente con el teorema de Pitágoras sencillo que ya seguramente viste en la secundaria. Si comparamos este sensor con el tamaño estándar de un sensor 1/4 tercios, que es de 17.3 por 13 milímetros y cuya diagonal es de 21.64, y dividimos la diagonal de un sensor full frame con la diagonal del sensor 1/4 tercios, nos da exactamente 2. Y si nosotros hacemos lo mismo pero con un sensor APS-C estándar, que es de 24 por 16 milímetros y que por lo tanto tiene una diagonal de 28.84 milímetros, y hacemos lo mismo, dividimos la diagonal del sensor full frame con la diagonal del sensor APS-C, obtenemos el famoso 1.5 de recorte que tienen la gran mayoría de cámaras APS-C. Y es así de sencillo. Si tú quieres saber el factor de recorte exacto que tiene tu cámara, pues entonces busca en la página del fabricante las dimensiones exactas del sensor de tu cámara, luego con el triángulo de Pitágoras saca la diagonal a tu cámara, y una vez tengas la diagonal del sensor de tu cámara, pues toma el tamaño de la diagonal de un sensor full frame estándar y lo divides sobre la diagonal de tu sensor, ¿cierto? Ese número que te va a dar va a ser el factor de recorte que tiene el sensor de tu cámara. Por ejemplo, hagámoslo con la Red Gemini, que es una cámara de la que les hablé hace un momento. Esta cámara tiene un sensor de 30.72 milímetros por 18 milímetros, lo que nos da una diagonal de 35.61 milímetros. Y si nosotros hacemos el cálculo para sacar el factor de recorte, es decir, si nosotros tomamos el tamaño de la diagonal de un sensor full frame estándar sobre ese 35.61 que nos dio la diagonal del sensor de esta cámara Red Gemini, pues nos da un 1.21, que podemos aproximar a un factor de recorte de 1.2, que es lo que les mencionaba antes que tenía esta cámara. Esto que les acabo de explicar es la forma genérica para sacar el factor de recorte, es decir, en términos generales es la forma en la que nosotros vamos a poder calcular el factor de recorte de cualquier cámara. Pero esta no es la forma más precisa de hacer el cálculo, porque no estamos teniendo un factor muy importante, que es la relación de aspecto que tenga nuestro sensor.
Es decir, no estamos teniendo las proporciones que tiene tu sensor, ¿cierto? Si es un sensor más tirando a ser un poquito cuadrado, ¿cierto? Como por ejemplo un 4 tercios, que es el que tiene la mayoría de cámaras 4 tercios, o si es un sensor mucho más alargado. La gran mayoría de cámaras híbridas y cámaras de fotografía fija, pues tienen una relación de aspecto en su sensor de 3 a 2 o de 4 tercios. Estos son las relaciones de aspecto que más se suele ver en este tipo de sensores. Mientras que las cámaras más especializadas en video suelen tener relaciones de aspecto más alargadas, ¿cierto? Cercanas al 16:9 o al DCI, que es el 17:9. Tener esto en cuenta es muy importante porque según lo que vayamos a hacer, pues vamos a aprovechar todo nuestro sensor o no. Porque si yo tengo un sensor de, por ejemplo, una relación de aspecto de 4 tercios, pero voy a grabar un video 16:9, pues igual hay zonas de esa imagen que voy a desperdiciar. Igualito a cuando desperdiciamos partes de la imagen por tener un sensor más pequeño. Es decir, van a haber zonas de la imagen que no estamos utilizando. Así que sí, si queremos hacer un cálculo súper preciso del factor de recorte, entonces el factor de corte va a ser relativo a la relación de aspecto que vayamos a usar. De nuevo, para que esto quede súper claro, pues vamos a verlo con un ejemplo, ¿cierto? Vamos a comparar dos sensores que a priori son full frame. El primero es el de la Red Monstro, un sensor bastante grande con unas dimensiones de 41 milímetros de ancho por 21.6 milímetros de alto, lo que nos da una relación de aspecto de 17:9, es decir que es un sensor bastante alargado horizontalmente. Y lo vamos a comparar con el sensor de la nueva Blackmagic 6K Full Frame, que tiene un sensor estándar full frame de 36 milímetros de ancho por 24 milímetros de alto, lo que nos da una relación de aspecto de 3 a 2. Si nosotros hacemos el cálculo genérico que hicimos hace un momento, nos vamos a dar cuenta que evidentemente pues la Blackmagic tiene un factor de corte de 1, ya que su sensor es justamente el tamaño del sensor full frame estándar, mientras que la Red Monstro nos va a dar un factor de recorte de 0.93. Es decir, a priori con esta cámara tendríamos un ángulo de visión más grande que con una full frame estándar. Pero claro, ambos sensores tienen relaciones de aspecto distintas, así que en función de para qué lo vayamos a usar, vamos a tener un factor de recorte u otro. Supongamos que nosotros vamos a grabar algo, por ejemplo, con una relación de aspecto de 17:9. Porque queremos tener la relación de aspecto DCI muy usada en el cine. Pues bueno, vamos a ver que de la Red vamos a usar todo su sensor, porque es justamente 17:9. Pero de la Blackmagic vamos a desaprovechar partes arriba y abajo que no vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo calculamos el factor de corte en estos casos? Miren, aquí lo que tenemos que hacer es igualar la relación de aspecto en ambos sensores. En este caso, el de la Red ya tiene esa relación de aspecto de 17:9, pero el de la Blackmagic no. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular primero cuál es la zona de un sensor full frame estándar que se usaría para una grabación 17:9. De los 36 por 24 milímetros que mide el sensor full frame estándar, vamos a ver que para grabar en 17:9 usaremos una zona de 36 por 19 milímetros. Ahora, ya teniendo la zona que usaría con esa relación de aspecto en un sensor full frame estándar, le sacamos la diagonal a esa medida. La nueva diagonal es de 40.73 y es en función de esta nueva diagonal que vamos a hacer nuestro cálculo del factor de recorte. Así que si nosotros dividimos la diagonal de 46.34 milímetros, que es la que tiene la Red Monstro en 17:9, sobre el tamaño de la diagonal que nos acabó de dar un sensor full frame estándar en 17:9, que es de 40.73, nos va a dar un factor de recorte de 0.87. Es decir, que si tú usando una relación de aspecto de 17:9 le pones un 100 milímetros a una cámara full frame como la Blackmagic 6K Full Frame, pues se vería así, como un 100 milímetros. Pero en el 17:9 de la Red Monstro se vería así, como un 87 milímetros, ya que su factor de recorte es de 0.87. Por eso se ve ligeramente más abierto que el de la Blackmagic, que es un full frame estándar. Sin embargo, ¿qué pasaría al contrario? Si vamos a utilizar una relación de aspecto de 3 a 2 para nuestro video, tenemos que hacer lo mismo que anteriormente, que es igualar la relación de aspecto de ambos sensores, lo que va a significar perder algo de la imagen de los lados del sensor de la Red Monstro. La nueva zona que usaríamos en la red para grabar en 3 a 2 sería 32.4 por 21.6 milímetros, lo que nos da una nueva diagonal de 38.93 milímetros. Mientras que la Blackmagic, como estamos usando todo su sensor 3 a 2, tenemos una diagonal de 43.28 milímetros, lo que nos daría como resultado que la Blackmagic no tendría factor de recorte, mientras que la Red Monstro grabando con una relación de aspecto de 3 a 2 tendría un factor de recorte de 1.11. Es decir, que si nosotros estamos grabando una relación de aspecto de 3 a 2 en una cámara como la Blackmagic 6K Full Frame, ¿cierto? Si le ponemos un 100 milímetros, pues se va a ver como un 100 milímetros. Mientras que si le ponemos un 100 milímetros a la Red Monstro grabando en 3 a 2, se va a ver como un 111 milímetros. Con una relación de aspecto de 17:9, la Red Monstro estaba viendo un ángulo de visión más grande que el de la Blackmagic 6K Full Frame, ¿cierto? Mientras que al utilizar una relación de aspecto de 3 a 2, pues la Blackmagic 6K Full Frame tiene un ángulo de visión mayor que el de la Red. Por eso es que es súper importante tener en cuenta la relación de aspecto que vas a utilizar a la hora de calcular el factor de recorte de tu cámara. Ya como les mostré, si nosotros calculamos el factor de recorte de una Red Monstro de la forma genérica, ¿cierto? Sin tener en cuenta la relación de aspecto que vamos a utilizar, pues nos da un factor de recorte de 0.93, mientras que si sí tenemos en cuenta la relación de aspecto que vamos a utilizar, pues según cuál sea esta factor de recorte de esta Red Monstro, puede variar entre 0.87 y 1.11 de factor de recorte, que realmente es una diferencia bastante grande. Esta es la razón de que dos cámaras que a priori son 4 tercios, como por ejemplo la Panasonic GH6 y la Blackmagic Pocket 4K, ¿cierto? Que son 4 tercios, por lo cual no podría pensar que ambas tienen un factor de recorte de 2,
pues realmente en la práctica tengan un factor de recorte muy distinto, porque tienen sensores con proporciones muy diferentes, ¿cierto? Si nosotros vamos a grabar, por ejemplo, un 4K DCI, ¿cierto? Un 4K 17:9, pues la Blackmagic Pocket tiene un factor de recorte de 1.89, mientras que la Panasonic G6 queda casi en 2.1, tiene un factor de recorte de 2.08, ¿cierto? Casi 2.1. Tenemos una diferencia bastante grande de factor de recorte entre ambas cámaras que a priori son megatercios, ¿cierto? ¿Y esto por qué es? Pues porque la Panasonic G6 tiene un sensor con una relación de aspecto de 4 tercios, es decir, un sensor bastante cuadrado. Mientras que la Blackmagic Pocket 4K tiene un sensor 17:9, un sensor bastante alargado. Por lo cual, si nos vamos a grabar 17:9, pues en la Panasonic G6 vamos a desperdiciar bastante zona arriba y abajo de la imagen. Por lo cual, bueno, vamos a tener un menor ángulo de visión. Esto es simplemente un ejemplo que les di con estas dos cámaras megatercios, pero realmente podría aplicar para cualquier cámara que a priori tenga el mismo tamaño de sensor. Ok, ahora sí, por fin, eso es todo con respecto a cómo calcular el factor de recorte de tu cámara. Y bueno, pues nada, eso fue todo por este video, espero te haya gustado y te haya ayudado. Si quieres saber cómo aumentar o reducir el factor de recorte que tiene tu cámara en función de lo que tú necesites, pues no te pierdas los siguientes videos que voy a estar subiendo al canal. Y bueno, pues si este tipo de videos te gustan y te ayudan y te gustaría que pudieras seguirlo haciendo mejor y con más frecuencia, pues bueno, abajo en la descripción te dejo el link de mi Patreon por si me puedes apoyar, bueno, te lo agradeceré un resto. Creo que es una forma en la que yo he encontrado que este canal se puede volver poco a poco más sostenible económicamente. Y bueno, nada, eso fue todo por este video. Nos vemos en el próximo. Chao.